Sustanciar la pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 276, pro 292, que está formulada por don Eduardo Béjar Martín, que tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Romero. Bien, le preguntamos desde el Grupo Socialista cómo va el desarrollo del acuerdo marco firmado la pasada legislatura para dar más agilidad a las obras forestales en la región. Todo un nuevo planteamiento para que en Extremadura no se paralicen, como parece que ha pasado, esas obras forestales que son tan importantes de cara, sobre todo, a mantener nuestros montes y nuestros recursos forestales convenientemente atendidos. Hubo, creo que, una idea, en cierto modo creo que visionaria, de darle una vuelta a la política forestal en esta región. Se aplicó la pasada legislatura con muchas medidas que pretendían mejorar la calidad de nuestros montes, que pretendían mejorar la prevención y la actuación también en la restauración de montes afectados por incendios forestales, en la regeneración de los montes adhesados. Creo que es fundamental que ese acuerdo que se llegó en la pasada legislatura siga manteniéndose. Y tenemos serias dudas, señor Romero, en que se vaya a mantener esa forma de contratar las obras forestales, que fue pionera, que se solía hacer en obras, no en obras forestales, sino en suministros, y que fue pionero a nivel nacional incluso. Había una serie de obras que se estaban licitando. En diciembre, desde el Grupo Socialista preguntamos y había muchísimas obras que estaban todavía sin ni siquiera licitar de todo el acuerdo marco, y queremos saber si esos casi 22 millones de euros que había de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia van a poder ejecutarse en el tiempo que deben ejecutarse, gracias a la previsión del Gobierno anterior de Guillermo Fernández Vara. Y por eso hacemos la pregunta, para que nos dé luz y transparencia en esta comisión, y en eso estamos y esperamos que nos lo aclare. Muchas gracias, señor director general. Gracias, señoría. Para su contestación, por parte de la Junta de Extremadura, tiene la palabra el señor Romero Pascua, director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Me pregunta el señor Béjar si se ha paralizado el acuerdo marco. Le tengo que decir que no se ha paralizado en absoluto el acuerdo marco de obras forestales, sino que se está gestionando desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. Este acuerdo marco se puso en marcha en la pasada legislatura para la contratación de obras forestales financiadas a través del instrumento financiero de recuperación Next Generation, como ha dicho el señor Béjar, con un elevado presupuesto de casi 22 millones de euros, dentro del cual pues, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el MRR, es el principal instrumento de financiación. Y también se previó una financiación adicional con fondos EURI a los programas de desarrollo rural, que son FEADER, de los distintos Estados miembros. Entonces, bueno, este acuerdo marco se hizo, pues, como se hacen todos los acuerdos marcos, para hacer una simplificación y racionalización de los contratos. En este caso de obras, en el Servicio Extremeño de Salud se hacen muchos de suministros y son muy ágiles. Aquí, en marzo del 22, después de un acuerdo de Consejo de Gobierno del año 21, se establecieron 5 lotes que se licitaron, como digo, en marzo del año 22. Del primer al cuarto lote se financiarían con fondos EURI, y el quinto lote se financiaría con fondos MRR. En total se licitaron pues, 21.967.000, y ahí se adhirieron pues, un total de 69 empresas, 46 empresas extremeñas, que son casi el 70%, de las cuales son Unión Temporal en UTE 24, son un 35%.
En MRR se adjudicaron 7.480.000 euros y en los fondos EURI 14.487.000 euros. Como he dicho, después de hacer la licitación de los lotes, a los que se adhirieron un total de 69 empresas, pues empezaron a licitarse los contratos basados. Estos contratos basados se hicieron en diferentes licitaciones y empezaron a licitarse en noviembre del 22. Y entonces se hicieron entre el año 22 y el 23. Bien, es verdad que el acuerdo marco dio algunos problemas que supusieron retrasos en la contratación de las obras. Esto actualmente, le voy a decir, como me ha preguntado, pues el número, las obras que están en marcha y el seguimiento a grandes rasgos, porque no podemos entrar en tanto detalle de tantas obras. Tenemos 10 obras en ejecución con fondos FEADER EURI, que suponen una adjudicación de 5.612.000 euros. La primera obra se inició en abril del 23, se iniciaron 2 en mayo del 23 y ya después del cambio de gobierno en esta legislatura se han licitado 3 en octubre del 23, 2 en noviembre del 23, 1 en diciembre del 23 y 1 en febrero del 24. Esas obras se están ejecutando actualmente, como digo, y el nivel de ejecución es el 38%. Con los fondos MRR, pues están en ejecución 5 obras. 5 obras con un importe de adjudicación de 2.779.000 euros, que se han iniciado todas en noviembre de 2023, por lo cual la ejecución es más baja, es un 11%. Existen otras 3 obras de fondos EURI que se encuentran en mesas de contratación por un importe de 1.422.979 euros. Esto quiere decir que el fondo EURI actualmente está adjudicado en un 48%. También tenemos otras 5 obras del mecanismo de recuperación y resiliencia, es decir, del lote 5, que se encuentran en fase previa a la contratación, 2.680.546. En definitiva, el MRR, con la contratación de estas obras, estará en un 50% y el EURI en un 48%. Con lo cual, pues, por resumir, pues el acuerdo marco está en marcha. Hay obras actualmente en ejecución, otras que se iniciarán a corto plazo. Y bueno, pues esto evidentemente dentro de los objetivos de activar la economía rural, que ayuda a fijar la población en nuestros pueblos extremeños, sobre todo al ser obras que se producen, que se están ejecutando en la zona norte de Cáceres, donde es más acuciante quizá este problema. Muchas gracias. Gracias, señor Romero Pascua. En turno de réplica, el señor Béjar Martín tiene de nuevo la palabra por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Romero, ¿por qué preguntamos? Porque nos da la sensación de que en el servicio todo lo que ustedes han presupuestado que van a hacer no lo van a poder ejecutar si siguen al ritmo que siguen. Y hay muchos fondos que son fondos europeos, que si no se ejecutan en tiempo habría que devolverlos. Por eso hacemos la pregunta. Si a finales de 2023 ustedes solamente habían, me ha dicho, adjudicado 3 obras, cuando este acuerdo marco se había dejado preparado para agilizar la contratación y solo había que desarrollar los acuerdos basados, los contratos basados que estaban previstos para hacerlo, pues da la sensación de que no se está poniendo el interés suficiente para poder desarrollar un acuerdo que su objetivo era agilizar la contratación y ustedes no las están agilizando. Algo pasa en el servicio, no sé si es el cambio de la estructura, problemas con el personal, pero ustedes tienen un montón de fondos para adjudicar en este 2024 y al camino que llevan no van a poder desarrollar todas las obras que tienen previstas. Por eso estamos preguntando, si nosotros desde la pasada legislatura se apostó por este modelo
de acuerdo marco para darle agilidad a la contratación de las obras forestales, porque son las que más fondos posiblemente tengan que desarrollar en tan poco tiempo, fue para darle esa agilidad que nosotros no vemos. Y ustedes en diciembre me contestaron por escrito de todas las obras que había pendientes, prácticamente entonces no habían ni siquiera licitado muchas de ellas. No habían licitado las obras del Monte Espárragos, el Monte de las 500 en Berlanga, el Monte Fumadel en Cáceres, no habían licitado los montes en las Urdes para la lucha contra el cambio climático. No sé si esto tiene un doble sentido, espero que no. No habían licitado las obras del monte en Cíjara, en el Árrago, en Don Benito. Y todos estos eran obras del acuerdo marco que se podían haber licitado. Yo no digo que estuvieran ejecutadas ya, pero es que en diciembre ni siquiera ustedes las habían licitado cuando se podían haber licitado. Por eso preguntamos y por eso tenemos esa preocupación. Porque, mire, la pasada legislatura, después de mucho tiempo trabajando en esto, se desarrolló un plan forestal, de gestión forestal distinto. El señor Bayón ha estado hablando antes del incendio de Sierra de Gata de 2015, que quizás sirvió para cambiar la manera de actuar. Y no se hacían medidas puntuales, se hacía desde una visión general que tocaba muchas ramas, que lo que pretendía era mejorar nuestros montes, evitar grandes incendios, dar la producción forestal que accediese a todos los ciudadanos que viven en esos territorios que además coinciden con municipios con riesgo de despoblación. Y había una planificación que era una pata esto, hacer los acuerdos marcos de obras, pero había más medidas que lo que pretendían era dar la posibilidad que el recurso forestal en estos municipios tuviese futuro y que diese además alternativas económicas a los ciudadanos que viven allí. Y de hecho, por eso preguntamos también en la segunda pregunta de esta comisión por proyectos que pretendían dar economía, como el de la resina, como el del piñón. Todo esto está en juego si ustedes no deciden darle prioridad. Y da la sensación de que la prioridad no es esta. Ojalá esté equivocado, señor Romero. Usted ahora me lo aclara, pero da la sensación de que ustedes no están agilizando la contratación de estas obras, ni siquiera de las obras que había para conseguir que el proyecto Mosaico que con la universidad se diseñó, de tener nuevas repoblaciones forestales distintas, de tener mejores actuaciones de conservación de nuestros montes, de mejorar los medios del Infoex, porque todo lo que ha dicho el señor Bayón en la pasada intervención que ha tenido viene de la legislatura anterior, mejora de medios, de camiones, de maquinaria. Bueno, todo esto, que además también se incluía en alguna de las obras de naves para que hubiera ganado bombero, en este caso caprino, en muchas poblaciones de la región, todo esto estaba dentro de un plan. Y todo esto parece que está un poco paralizado. Da la sensación de que ustedes no tienen prisa en desarrollarlo. Y por eso nosotros preguntamos, porque creemos que es un proyecto que merece la pena, que se consensuó la pasada legislatura y que tenía un objetivo claro, que es que los recursos forestales además den economía en los sitios donde muchos no la veían así y lo veían casi como un problema. Yo vengo de una zona del norte de Extremadura, de las Urdes, donde el pino siempre ha sido denostado porque no daba oportunidades. Termino, señor presidente. Muchas gracias. Creo que tienen que ponerse a trabajar y tienen que evitar que se devuelvan fondos europeos, tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del PDR dentro de los fondos euros. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate, en turno de dúplica, tiene la palabra el señor Romero Pascua por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Béjar, usted ha pintado el acuerdo marco como si hubieran dejado todas las obras a disposición.
en una estantería y solamente era necesario cogerlas y empezar la obra. Eso no es así. El acuerdo marco ha tenido grandes problemas. El acuerdo marco, como he dicho antes, y usted seguro que ha tomado nota, se establecieron 5 lotes en marzo del 22. Si era tan fácil, ¿por qué no se ha logrado contratar ninguna obra, la primera que le he dicho también, iniciada en abril del 23 por el anterior Gobierno y 2 en mayo del 23? Pues porque tenía graves problemas administrativos y contables. El SE o otras consejerías, cuando hacen acuerdos marco, bueno, aquí en cada lote de estos que se adjudicaba había 11 empresas, 20 empresas y luego había que hacer una segunda licitación. Eso es un problema administrativo grande, que a lo mejor el acuerdo marco tiene el mismo resultado que haberlo hecho sin acuerdo marco, es decir, con el mismo periodo de tiempo. Además, los documentos contables también dieron problemas. No era fácil pasar del documento A al documento D, que como usted sabe, es para hacer la contratación pues se pone en D en disponibilidad para que se puedan empezar las obras. Todo eso han supuesto grandes retrasos. Entonces, por eso le he dicho que nosotros hemos solucionado en el poco tiempo que llevamos, que son 8 meses, hemos tratado de solucionar, y de esas 10 obras que le he dicho que están en el fondo EURI, se han contratado 7 a partir de octubre. En el fondo MRR las obras se iniciaron en noviembre del 2023 por las mismas razones. Y desde luego el MRR además llevamos el 50%. Vamos a sacar el otro 50%. El MRR, como usted sabe, se puede ejecutar hasta 2026, con lo cual no hay problema de tiempo. Y en el fondo EURI, las que tengamos que sacar, el resto, las que podamos, porque el retraso ha sido considerable desde 2022, sí se podía haber llegado a tiempo, pero nosotros lo hemos cogido en el estado y en el momento que lo hemos cogido. Milagros no podemos hacer. Entonces, tenemos que ver qué obras se pueden hacer antes de diciembre de 2025 y en eso estamos. Por supuesto que somos conscientes de la importancia del cuidado de los montes, de las infraestructuras, de nuestras 180.000 hectáreas de montes de utilidad pública, que no tenemos la culpa, no tenemos que limpiar desde la Dirección General, por desgracia no podemos, toda Extremadura para que no haya incendios. Nosotros cuidamos las 180.000 hectáreas de montes de utilidad pública que están en unas zonas, además, que son zonas deprimidas, con poca población, y estamos tratando por todos los medios que se cree un tejido empresarial importante para que pueda dar trabajo a la gente y recuperar los usos tradicionales de los montes, la resina, el corcho, hacer repoblaciones y todo eso para dinamizar estos pueblos del norte de Extremadura, y que el sector forestal es una de las fases más importantes. Dentro de los Next Generation también está la gestión forestal sostenible, en que se está invirtiendo también bastante, ya que pregunta por el PDR, que nos lo encontramos ejecutado en un informe de PDR de las 3 medidas que se llevan en la Dirección General, que es la 4, la medida 8 y la medida 15, pues estaban al 50% de gasto público, o un 48%. Entonces, no de usted que vamos a poner todos los medios para que no se pierda el dinero de los fondos europeos en la medida de lo posible, y que el trabajo diario, también ha habido problemas en la plataforma de contratación con los que nos hemos encontrado. No es fácil contratar así. Pero bueno, vamos a intentar trabajar, tenemos unos equipos estupendos y vamos a intentar contratar todo lo que podamos. Es lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias, señor Romero Pascua. Y pasamos a sustanciar la última pregunta con solicitud de respuesta oral ante comisión, que es la número 273, PROC 293, y está formulada por